Buenos días, bollos y bollas. Volvemos con otro vídeo del canal. Ya llevo 3. Me ha dicho uno de mis 12 suscriptores, a ver si llegamos a 15 antes de Navidad, que los vídeos en YouTube se deben de grabar apaisado. Entonces yo he hecho un vídeo de prueba, se lo he mandado y me ha dicho que por qué le mando un vídeo tirado en la cama. Entonces, una vez subsanado estas dificultades técnicas y tecnológicas, procedo a grabar el vídeo con el móvil en horizontal, en apaisado. Mejora mucho la calidad de imagen, la calidad del vídeo va a ser la misma porque estoy yo aquí, con lo cual sigue siendo la misma. Bien, me he levantado yo hoy recíproco reflexivo. No me he levantado ahora, por supuesto, son las 12 de la mañana. Yo hago más cosas desde que me levanto. Uno de mis grandes dudas existenciales es qué hacer con tanta cantidad de mocos. Yo casi me estoy planteando comercializarlo, porque si hay baba de caracol, ¿por qué no puede haber moco de Crown Decora? Bueno, Crown Decora es mi alter ego en Instagram. Pero suena más comercial moco de Crown Decora que no moco de Edu. Bien, decía yo que me he levantado después de haber sacado excedentes de mocos y estas cosas, desayunar, pensando en toda esta situación que tenemos, los colectivos más afectados. Pasando del colectivo de mayores, que es evidente que es muy afectado de otra manera, yo me centraría más en el colectivo de los niños. Y hago esta reflexión basándome en los comentarios de padres de niños pequeños que conozco, sobre todo de esa parte que dicen que es que los niños con todo esto que está pasando están muy desubicados, al final se van a acabar traumatizando con toda esta situación. Vamos a ver, señores, hablo desde mi perspectiva siempre y, perdón, y plasmando una opinión totalmente personal. Al que no le guste, ajo y agua. Yo hablo desde mi punto de vista educacional. Yo he vivido en mi época, y digo en mi época porque decir en una época en la que tú no has vivido es lo mismo que decir en mi época. No sé qué concepto tenemos ahora de hablar de épocas. Pues sí, es una época en la que yo he vivido y muchísima gente de la que está ahí, por ejemplo, no vivió. Entonces es mi época, no es tu época, es la mía. Pues digo, en mi época, la época de EGB, Educación General Básica, quédense con lo de general y básico. No había niños traumatizados, o por lo menos no había niños traumatizados publicitados. Yo he visto correr niños en delante de los profesores y una vez atrapados recibir una colleja. Había collejas en el colegio, había collejas en casa. ¿Y dónde está el trauma? Yo no veo que la gente de mi generación esté traumatizada de ningún tipo. Lo más que nos importaba era, pues no sé, ir peinados a clase. Yo, por ejemplo, recuerdo en mi época, una de mis anécdotas de EGB, creo que fue en segundo de EGB. Ese curso, si no recuerdo mal, debíamos de estar como en 6, 7 años. Yo creo que más 6 que 7. Vale, yo ya fui muy precoz, perdón, en cuestiones de pellas, palmar, latar, no ir a clase. Y tenía una profesora yo que era muy insistente en que las tareas, hay que traer las tareas. Vale, yo siempre fui de los que cuando salgo de clase, salgo de clase. Yo no tengo que seguir con la pauta de clase en casa. En casa se ve Barrio Sésamo, o se sale al parque o a la plaza a jugar,
pero las tareas, ¿qué tareas? Las tareas se hacen en clase y en casa no se hace nada. Bueno, que yo no hacía las tareas. Y claro, en aquel entonces las tareas se iban corrigiendo en clase por un orden alfabético. Entonces yo sabía que aquel día me iba a tocar a mí corregir las tareas y yo las tareas no las tenía hechas. Entonces con 6 años no se te ocurre mejor manera que para no ir a clase, aquella clase determinada, de aquella asignatura. En aquel entonces las asignaturas las daba todas el mismo profesor, pero había unas horas. Entonces en aquel horario de aquel momento tocaba corregir aquellas asignaturas. Y yo no las tenía. Entonces lo que hacía, pues en aquel mismo instante, se me ocurrió esconderme en los baños del cole. Claro, 6 años. Tampoco se me puede pedir mucho, no se me pide ahora. Imaginaos de aquella. Me encontraron. Me encontró una profesora y me llevó a su clase. Era una profesora que daba en cursos superiores. Yo iba en segundo, pues esta profesora daba en quinto o sexto. Estaba un poco tarada, sinceramente, yo creo que le faltaba algo. Entonces, no se preocupó de si yo estaba faltando a las clases o si me encontraba bien o no me encontraba bien. Ella abrió la puerta del servicio, me vio allí solo y dijo, pues nada, a este niño lo voy a llevar yo a mi clase a enseñarles a sus compañeros de quinto o de sexto lo bien peinado que viene. Me peinaba mi mamá, me hacía una rayita y con el peine me peinaba. Peinado, alicatado, enfoscado, enlucido, llámalo como quieras. Yo iba peinado. Y a esa señora le gustaba cómo me peinaba mi mamá. Me llevó a su clase, me puso delante de todos los niños mayores y dijo, niños, así es como tenéis que venir peinados. Claro, yo oía murmullitos, risitas. Salí escopetado de aquella clase, pies para que os quiero. Ya no se me veía por el pasillo. Y lo último que oí fue a la profesora gritarme por el pasillo, ¡Niño! ¿A dónde vas? ¿Cómo te llamas? Y el niño corriendo, despavorido, me voy a mi casa, me llamo pin, 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 no vería apellidos. Claro, me fui a mi casa y cuando llegué a mi casa ya me estaba esperando mi madre. Después de haber recibido una llamada telefónica diciéndole su hijo corre por los pasillos como si fuera un alma en pena. Me cayó la del pulpo. No recuerdo bien, porque yo no soy una persona traumatizada, si recibí por parte de mi madre, supongo que sí. En mi casa las zapatillas volaban. También es verdad que volaban más hacia mi hermana que hacia mí. O no, pero a mí nunca me daban. Pero bueno, a lo que voy. Si recibí en aquel momento, pues yo diría que hasta justificadamente. Vamos a ver, tú no puedes tener 6 años y pretender que tu mamá, la que te peina, te enseñe a niño, no tienes que hacer pellas, no tienes que palmar a clase. No, has palmado, pues toma, aprendes. Así aprendes, sabes que si vuelves a palmar, vas a recibir. Trauma, repito, trauma, ¿en dónde? ¿Qué pretendemos hacer con los niños de hoy en día? Niños de altas capacidades. Es que el niño tiene que ir a piano y aprender inglés y francés y cocina y informática. Pero vamos a ver, sáquenlos de clase y métalos a estudiar ya, que saquen una vacuna. Estos niños tienen que sacarnos de este problema que tenemos hoy en día. Dejen a los niños correr por los pasillos y dar volteretas y coger la bicicleta. Ayúdeles a hacer las tareas. Pero no los tratemos como si fueran pequeños Einstein. No son pequeños Einstein. Denles el tiempo que tienen que darle.
Reflexión de lunes. Ya les digo, tengo muchos mocos. Me despido aquí ya. Espero que les haya entretenido el vídeo, anécdota, reflexión. Y bollos y bollas, nos vemos en el próximo. Será otro día nublado como el de hoy, pero esto ya lo he dicho en el anterior. Besitos bollos, besitos bollas.